Hoy es 25 de octubre del 2024. Estoy grabando en la manera de Zoom mi ponencia de ayer de posthumanismo para cuerpos descifrados en la UAM Xochimilco. Y pues voy a grabarlo para que pueda compartirlo con ustedes. Em, Así que ahí va. Pues creo que empieza por... No es una práctica sexual, sino más bien un régimen político de un sistema de producción capitalista, donde la sexualidad naturalizada y representada a niveles simbólicos, la heterosexualidad fuera de, también la reproducción, las son gays, son lo que los otros. Creo que hablar de los ámbitos institucionales y de las implicaciones que puede tener propuestas como la de Berkeley, pues resultan también de vital importancia para aportar también por la construcción de profesionistas y de ciudadanías con pleno reconocimiento, ¿no? A partir de romper con estas visiones del humanismo, como lo planteaba en la presentación. Bueno, ahora vamos a dar paso al trabajo de Regina Álvarez de la Cadena Hernández, quien ella, voy a presentarla, está realizando eh, la licenciatura en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Ha realizado un intercambio académico de 6 meses con beca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, y sus líneas de investigación antropología son antropología del cuerpo, sexualidad y filosofía lingüística. Entonces, bueno, pues ahora vamos a escuchar la presentación que nos va a hacer Regina. Adelante. Muchas gracias por otorgarme la palabra. El día de hoy me interesa introducir mi perspectiva antropológica propia, adquirida a partir de mis aprendizajes logrados este último año. Creo que ahora son momentos de extrema angustia política y preocupación por entender las urgencias actuales que enfrentamos los científicos sociales, por defender los principios que nos atañan como humanidad en su conjunto. En este sentido, mi vivencia como juventud, investigadora, antropóloga, blanca, mexicana, queer y estadounidense y estudiante de la universidad pública han dado forma y encontrado enunciación en lo que les compartiré a ustedes el día de hoy. Desde hace un año, mi trabajo antropológico, que debo admitir también se ha fusionado mucho con mi expresividad artística y mi postura política, al ser un trabajo que busca trastocar, consentir y cosentir críticamente al erotismo, ha consistido en estar corporizando los conocimientos que mi alcance vivencial, mi escucha y mi perspectiva teórico-antropológica han podido ofrecer al estudio de lo que Marlon Bailey denomina performance ethnography, en la práctica del sex siren en la Ciudad de México. Así que he puesto el cuerpo literalmente de dos maneras. Primero, en escena, invocando a mi sirena sexual interior. Para lograr esto, estuve participando en concursos presenciales la primera mitad del año, donde juezas con un reconocimiento renombrado del ballroom han llegado a votar por mí, pasando así con éxito audiciones, también algunas batallas con otras sirenas. También me han chopeado, eso significa que me han descalificado. Y he perdido también ante otras sirenas que frecuentemente ya contaban con un GP, o sea, un Grand Prize. O sea, dignas de renombre. Posibles futuras juezas, pues, en próximos bols. Y para quienes se preguntan, la introducción al mundo del ballroom, que yo ahora les podría intentar introducir, o más bien intraducir, de manera muy general y a grandes rasgos, como son fiestas con lógicas de concurso, donde hay pasarelas, hay jueces y hay mucha efervescencia colectiva, mucho ruido queer, mucha participación constante y activa de todos los presentes del evento.
teniendo muchas dinámicas también internas que fueron creadas históricamente en Estados Unidos en la grandeza del performance de los 70s entre comunidades negras, latinas y trans. La introducción que yo tuve a este mundo fue a partir de que Tosnene, mi hermano, quien empezó a ir a fiestas que se denominaban Vals desde el 2019, y en el último año recién empecé yo a concursar, solo después de haber aprendido de talleres de Mariana Nagual, quien es pionera de Sex Siren en México. Y la segunda forma en la que puse el cuerpo en toda mi investigación me lleva también a confesarles que mi título original lo mandé porque Cuerpos Descifrados me pedía esto desde marzo, pero, siguiente por favor, mi tema ha adquirido nuevos enfoques, sobre todo lentes más amplios, al haber puesto el cuerpo desde una profunda introspección afectiva y constante autorreflexividad. Así que, en el año, estuve viviendo la tesis a flor de piel, como me diría mi madre académica, Serena Cheu, y en mis plenos ya casi 25 años, en camino de limbo entre terminar la carrera y planear lo que sigue, me veo de pronto caminando y encontrando en cada pasito la búsqueda de mi propia libre autodeterminación sobre mi cuerpo, mi educación y mi proyecto de vida. En julio, tras terminar los créditos de la carrera y liberar mi servicio social, regresé a Argentina con mi familia elegida, que me recibió sus puertas desde el intercambio académico allá que hice en el 2022. Decidí que yo aún no terminaba de estudiar y pues yo seguía en campo, porque mi tema del erotismo lo llevaba con el cuerpo, y entonces el campo me habló. Pero el erotismo se me presentó a manera de poesía, arte, chacarera, ritos, mis amistades, en el mal llamado folclore y en la pasión de la lucha por la defensa de la educación pública. Parecían ser temas muy dispersos e irrelacionados, pero les intentaré explicar cómo es que yo lo veo ser parte del complejo total. Y esto a partir de mi vivencia y no por ello perdiendo el hilo que guiará el diálogo a través del sujeto de estudio antropológico que presento hoy con ustedes. Así que el nuevo rebranding entonces sonaría más como nuestra lucha política para lograr pleno cultivo de nuestras energías eróticas creativas. Siguiente, por favor. Ok, ¿quién es el sujeto político de mi estudio? Son personas que la academia podría llegar a calificar como sujetes políticos que cuentan con conocimientos corporizados, técnicos y artísticos identitarios propios y culturalmente compartidos. El sex siren es una práctica performática de competencia, anclada al erotismo, la sensualidad y la seducción a partir del cuerpo, muchas veces casi desnudo. Los participantes de dicha práctica son, en su mayoría, personas de disidencia sexogenérica, trans, queers, homosexuales, bisexuales, y personas que en el entramado sociohistórico atraviesan también opresiones de clase y de raza. No sería lo mismo pensarlo como estilo de baile, quizá el striptease es lo más cercano, pero aún así uno de los parámetros de descalificación es justamente empezar a bailar. Entonces, quizá para ayudarles a entender un poco más lo que implica el sexsireneo y el sex siren, la etimología de la palabra y también los símbolos con los que se asocian a la sirena pueden ayudar a entender más de este movimiento hipnotizador. Sir viene de canto, siren es hembra que fascina sus cantos y está todo asociado con la lujuria, la tentación, la sexualidad, también la falsedad, el engaño y la inconstancia. Entonces, el foco de atención está en la sirena, en el escenario. Esta es quien hace la pasarela en la categoría de sex siren. Así que la sirena va de pose en pose y saca provecho de conocer sus 360 grados en el cuerpo. Así va caminando con la seguridad sensual de darlo todo con el mínimo esfuerzo que emana en su andar con cierta postura. Se podría decir que el sex siren consiste en la sensualidad y la capacidad de excitar a los presentes con un movimiento propio que emana una energía erótica creativa personal en lo que es la participación en una categoría en lo que son estos eventos del ballroom. Porque dentro del ballroom también hay muchas otras pasarelas o caminatas en donde pues, se puede participar, que es como el vogue, no sé si lo han visto, el runway, all the way.
pero pues yo me enfoco específicamente en la categoría del sexaire. Y si acudimos a una historización de dicha práctica en México, podemos ver que si bien hoy en día se adoptan los nombres de la habla inglesa para clasificar las categorías de las competencias, no quiere decir que por ello se reproduzca tal cual la lógica estadounidense, sino que acá adquiere una idiosincrasia cultural específica. Aquí el trabajo sexual, los prostíbulos y los cabarets han sido actividades donde algunas disidencias sexuales, sobre todo mujeres trans, encontraron una forma parcial de autodeterminación sobre sus cuerpos, al menos en el ámbito de la expresión identitaria, a través de la presencia en el escenario que llegaba a recibir total atención del público. Este juego de reconocimiento e identidad carnal, al estar inserta en la lógica de la desnudez, de lo que Bataille diría un estado de comunicación, permite entender la relación entre las sirenas con la escena de su performance. Esto sería incluyendo a las personas que están presentes en el escenario. Esta relación es preconsensuada de la dirección del público para con la sirena, pues los participantes con el solo hecho de ser participantes ya dan cuenta de un consenso de dejarse ser erotizados por quien camina. Entonces se crea una atmósfera y es de mucha cachondez. Si situamos esta atmósfera históricamente, encontramos diferencias de los perfiles identitarios en el tiempo y en el espacio, pero cuentan con el común denominador de ser personas que participan en reuniones donde hay un foco de entretenimiento sensual, y no únicamente en Estados Unidos se daba la lógica alrededor de un concurso basado en las performances. Nos encontramos también, según Año y Sociedad, pero muy probablemente en la esfera de la prohibición histórica. Y aquí es donde el análisis encuentra una ruptura en cuanto a la convivencia comunitaria de estos espacios con la llegada de la contracultura del ballroom a México, estadounidense a México. Llegada que también vino con referentes icónicos específicos de feminidad, de lujuria, de moda, de fama y de sensualidad. Y aquí es donde mis lentes antropológicos se asoman a ver la relación que esto tiene que ver con la discusión de la estética, el entretenimiento, el artivismo. El imitar la fama y la vida de lujo, teniendo referentes culturales pop, da mucho para analizar el entronque del colonialismo, el capitalismo, el sistema sexo-género en su relación con el entretenimiento social, la imitación, el humor y el performance. Además, analizar esta expresión sociocultural actual encuentra su discusión fundamental en el reclamo del espacio a través del arte, la música y la danza como demanda de la liberación corporal que históricamente se ha castigado, silenciado y violentamente aniquilado desde las conquistas. En última instancia, el movimiento encuentra su politicidad en la lucha por una libre determinación de su erotismo y su expresión identitaria. Siguiente, por favor. A lo largo de esta presentación voy a intentar explicar las propuestas conceptuales que pueden ver en el cuadro que presento a continuación. Ahí estoy yo, pero también están ustedes, y están otros, y está el humano y alguna parte de la humanidad, algo así. O sea, que me quiero adentrar en la discusión filosófica del ser. En el marco de discusión en el que busco situar estos conceptos está la corriente de la fenomenología crítica, de la cual rescato la preocupación por atender los problemas estructurales como el racismo, el sexismo, el cisexismo, el colonialismo y el capacitismo, desde dar cuenta cómo dichas opresiones las vive un colectivo específico. Recordemos al sujeto político de esta presentación, que son los sujetos políticos con conocimientos corporizados en lucha por una libre determinación de su erotismo y su expresión identitaria. Ok. En las coordenadas conceptuales también me distancio de la tradición de algunas escuelas antropológicas de tomar únicamente conocimientos filosóficos desde la mirada occidental, blanca, masculina, que solo ha perpetuado dualidades y binarismos, como el cartesianismo, en lugar de pensar en dimensiones espectrales que den cuenta de principios de la teoría de la complejidad. Entonces, en lugar, busco recordar filosofía náhuatl y precolombina para repensar la relación entre humanidad y lo no humano y otras formas de nombrar lo propio y lo otro. Para esto, me apoyo del concepto que yo misma creé de atmósfera perceptiva, que pueden ver en verde, desde la forma y el fondo del punto.
Esto encuentra la relación entre experiencia y significación en un entramado de relaciones interaccionales por las que pasa cada persona, reconfigurando constantemente su identidad en la vida cotidiana. Lo voy a explicar un poco más a continuación, pero ahorita les puedo decir que las atmósferas perceptivas permiten pensar la relación individuo y sociedad, enmarcándola en un grado distinto de complejidad en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque aunque se retome la presencia en un presente interactivo con lo otro, no termina por caer en una descontextualización o la deshistorización del flujo continuo, cambiante y mutable de la identidad. Esta propuesta antropológica atraviesa, a su vez, una reconfiguración de formas de pensar en la intimidad, el reconocimiento y el cuidado y las redes colectivas que tejemos, sembramos y creamos. Es por esto que me interesa rescatar propuestas de actuales corrientes que en los sentidos poéticos y políticos encuentran en las formas variadas y con expresiones distintas la urgencia del tema del erotismo. La urgencia, diría yo, se encuentra en la errónea concepción histórica de lo que implica el estudio y la práctica del erotismo, pues ha sido reemplazado por conquista, reproducción o porno, en lugar de ponerle el foco en el valor y la lucha por la vida. De aquí es que rescato el término del artivismo, en donde he encontrado una postura, un movimiento y sobre todo politicidad. Yo considero que el erotismo abre surcos constructivos para pensar en la vida, en la empatía, el consentimiento informado y el andar colectivo e improvisado. Particularmente desde el sex siren se puede dar cuenta de que estos sujetos políticos gritan con sus cuerpos en la improvisación de un performance. Tal performance, al ser una obra que trasciende al artista y al ser resultado de una técnica practicada en espacios públicos o culturales, tiene una carga histórica, social y contextual particular. El tema entonces encuentra el sentido en la relación mediada entre el individuo y la sociedad al anclar la problemática de la identidad en una cuestión sumamente en términos personales al tratarse del erotismo, pero no por ello distanciándose de lo social. Esto es, si pensamos a la energía erótica creativa, desde un lente interactivo, propositivo y consensuado en un ambiente compartido con nosotros. Ok, pues el concepto de energía erótica creativa. ¿Qué implica? Nos permite pensar, si se nos permite pensar en una pragmática del cuerpo, podemos entonces encontrar la relación entre experiencia y significación en un entramado de relaciones interaccionales por las que pasa cada persona. Es decir, no podemos distanciarnos de la idea de creación cuando pensamos en lo que nos define como humanos. Esto lo rescatamos en este sentido a Bakhtin, quien dice que lo que define al ser humano en cuanto tal es la relación con el otro en el acto creador. El concepto que nos permite rescatar la energía como emoción es el de Eva Illouz, que no lo separa del cuerpo, sino que habla de la fusión entre el significado cultural y las relaciones sociales, cuando dice que el aspecto de la emoción es cargado de energía, de la acción, implica al mismo tiempo cognición, afecto, evaluación, motivación y el cuerpo. Lejos de ser presociales o preculturales, las emociones son significados culturales y relaciones sociales fusionados de manera inseparable, y es esa fusión lo que lo confiere de capacidad de impartir energía a la acción. Y la relación entre erotismo y creación con un lente de reclamo político, ya lo había dicho Lord en 1978, cuando refiere a lo erótico como aquella fuerza vital. Lord habla del erótico como ese espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que atañe el hacer, su intensidad y plenitud sentida. Y bueno, las nociones de Eva Illouz, Audre Lorde y Mikhail Bakhtin nos ayudan a distanciarnos de un posmodernismo o de una individuación social, y en lugar encuentran enfoques críticos dotados de politicidad colectiva y que dialogan más bien con el marxismo, con el materialismo, con la pragmática y la semiótica incluso. Ahora sí, la atmósfera perceptiva. El ballroom me hizo pensar en el potencial de proyectar el cuerpo y entender la manera en que los gestos y la interacción pueden también ser un vehículo de relación con los otros y la otredad. Así que apalabré mi idea en atmósfera perceptiva.
El sentido físico del concepto es rescatado desde la propia etimología e invención lingüística de la palabra atmósfera, que en el siglo XVII buscaba nombrar la composición física del planeta, creando la palabra de esfera de vapor o esfera de tierra en neerlandés, earthklot o dampklot. Y luego se tradujo al griego atmosphere. Y pues a propósito de los 360 grados, los ciclos del agua y los demás elementos de la Tierra, dotamos también de cierto simbolismo y magia a esta noción. El sentido poético está expresado también en la frase de Flammarion que está ahí. La atmósfera es el océano aéreo que circunda la Tierra y que baña con sus olas montañas y valles. El aire es el vehículo del lenguaje, siendo el fluido a través del cual viajan nuestras palabras, ideas y las relaciones sociales. En cuanto a la percepción, nos interesa más bien no dejar de verla como parte de esta atmósfera. Creo que me gusta lo que decía nuestra compañera de los límites de la piel no son los límites del cuerpo, ¿no? Y creo que un poco coincido en esa noción cuando traigo esta propuesta. Y quizá Barthes también nos ayuda a entender este concepto y entender este lazo indisociable cuando trae el concepto de punctum. Él dice que punctum es pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad. El punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta, pero creo que también me lastima, me punza. Entonces, la forma y el fondo del concepto de atmósfera perceptiva buscan también rescatar el espectro de la complejidad de los procesos de identidad, comunicación, ser y realidad. En este sentido, encontramos un juego de lenguaje con la orientación, el sentido y el punto de la vida humana, su convivencia con lo no humano, para pensar en el timón que construimos colectivamente y con el que nos direccionamos políticamente. Ok, la creación de una atmósfera perceptiva en el sex siren. Regresemos a esta práctica. A partir de los límites corporales de cada uno y de la técnica que cada uno cuando empieza a practicar sex siren logra aprender, pasan por todo un proceso creativo, comunicativo y autoexploratorio de improvisación corporal que requiere de un reconocimiento y construcción activa para la creación de esa atmósfera. Pueden leer varios de los elementos como que implica lo que se está pensando. Cabe recalcar que esta puesta en escena parte de la sirena como foco de atención, que hace uso de su energía erótica creativa a partir del performance, un movimiento corporal propio y bases de la técnica corporal del ballroom. Debido a la inserción en la lógica de la competencia y por la lógica económica que circula en la posibilidad de la creación y gestión de estos espacios, podemos decir que si bien se logra crear una comunidad, no se exenta de perpetuar dinámicas de exclusión. Y particularmente en el sex siren hay que considerar que también se inserta en una lógica de mercado, lo que reproduce necesariamente una exigencia del éxito y del fracaso, y que también ya hay relaciones y conflictos de poder preestablecidos en cada evento del ballroom y que al final de cuentas quienes tienen la última palabra de calificación son los jueces seleccionados para cada evento. En este sentido, habría que complejizar las dinámicas de exclusión y acceso que el parámetro de estética y que otros conflictos intersubjetivos e internos podrían estar también reproduciendo. Este es un croquis de cómo se ve normalmente la disposición espacial típica de un evento del ballroom. La caminata del sex siren consistiría primero en una audición improvisada que dura aproximadamente una canción. Esta canción es elegida según la temática particular de ese evento, tema que busca también establecer ciertos parámetros de exigencia al participante para su proyección performática. Después se compiten en parejas y van pasando. Y hasta que quede un ganador final. Y si bien este sería considerado como el performance final, lo que yo considero que tiene mucho más interesante es lo que está dentro de la caminata como práctica y el performance como acto y movimiento, que ayuda a pensar las participaciones, los ritmos y la cotidianidad. Y si pensamos esto en clave simbólica, nos lleva al referente de Olin.
que lo pueden ver allá. León Portilla dice que Olin, para describirlo, así no solo en cada uno de los años, sino también en todos y en cada uno de los días, existía influencia y predominio de alguno de los 4 rumbos del espacio. En esta forma, el espacio y el tiempo, uniéndose y contraponiéndose, hicieron posible la armonía de los dioses, las 4 fuerzas, y con esto el movimiento del sol y la vida. Uno mismo es el origen de las palabras náhuatl, movimiento, corazón y alma, lo cual prueba que para los antiguos mexicanos era inconcebible la vida simbolizada por el corazón, yolotl, sino que es su explicación, el movimiento, yoli. Entonces, como que por eso me fui tan lejos. Con estas coordenadas de sentido, la temática del performance abarca centralmente la proyección, la afección y el movimiento. Y dentro de un lente antropológico encuentra un enfoque primordial en la discusión humana del ser. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que el mundo actual nos está permitiendo ser, vivir y expresarnos? ¿Dónde está el placer, la intimidad de lo cotidiano, la imaginación poética y la organización política? ¿Y a quiénes estamos escuchando? Siguiente, por favor. Y también a quienes se ha silenciado históricamente. Y a quienes se toma por locas, esa es otra. Podemos pensar en Federici y en Foucault para pensar en la disciplina corporal y la institucionalización del silenciamiento, el confinamiento y control de ciertos cuerpos. Joaquín Rullar, en La venganza de ser bonitas, dice: la venganza de las bonitas es sabernos bestias y saber que somos bonitas. Ser bonitas no es un tema estético. Está alejado del imperialismo de la cultura LGBT y las competencias de RuPaul. Ser bonito es una acción política de supervivencia. Existir en un mundo que nos quiere muertas es ser bonitas. Entonces podemos pensar en que hoy en día, en la lógica capitalista, la vida humana se ha vuelto objeto del que queda prohibido apropiarse individualmente y por eso mismo está inserto en una circulación y en una realidad política basada en una teoría de la independencia, además. ¿Y quiénes están entregando ahorita sus vidas a qué? Parece que hay una paradoja irresoluble de la vida como objeto con valor social, en donde ni siquiera hay provisión de la vida en tanto tal, porque desde un inicio no se consideran a ciertas personas como dignas de vivir, partiendo de una deshumanización inicial. En momentos críticos como este, me pregunto dónde está nuestra atención. A los académicos les hago la pregunta de cuando hablas y dialogas a propósito de Cantinflas, ¿qué tanto inflas? Como intelectuales, ¿qué estamos hinchando? ¿Qué partido? Y a la sociedad, ¿a qué juego estamos jugando y a costa de qué? Siguiente, por favor. ¿Cómo escuchar y cómo saber en quién confiar? ¿De qué manera sintonizar? ¿Cómo andar con 2 pies izquierdos? Yo diría que la clave está en los reconocimientos de atmósferas perspectivas para el andar improvisado en conocimiento popular. El tocar el tema del silenciamiento me ha hecho estar muy atenta de la escucha, tanto introspectivamente como a mi alrededor todo el tiempo. Y esto en Argentina lo entendí mucho desde la demanda poética en sus canciones mal llamadas folclóricas, que más bien yo llamaría conocimiento popular. Y sí, ahí me encontré con unas palabras de Maya Morozano, quien en su libro Bailar con los restos dice: hay rituales que nos hace más que unirnos en un devenir mutuo y colectivo, un compartir que queda grabado en los álbumes de recuerdo y constituyen la identidad en un espacio que está lleno de corazones que aún no continúen, siguen siendo parte. Porque ese reconocimiento no se quiebra, no se olvida y está siempre como un tesoro escondido en mi bolsillo. Es parte de una identidad que repite su magia con palabra, con amor, y esos son los restos con los que quiero seguir bailando. Y pues bueno, el haber entablado el diálogo con estas temáticas me llevó directamente al Señor de las Sueles de Xochipilli. Y el tema que trato parece estar intrínsecamente relacionado con sus simbolismos y la encarnación de esta deidad. Este puente mítico ayuda entonces a encontrar un sentido político mayor compartido entre las prácticas de artivistas. En este sentido, rescato la definición de Chiqui González, exministra de Cultura de Rosario en Argentina, que dice: hagamos una cultura que tenga la intimidad de lo cotidiano, porque sin lo cotidiano no hay amor, y que tenga la distancia de la imaginación poética, porque sin lo poético no hay política, ni hay transformación, ni hay revolución. Siguiente, por favor.
Bueno, pues esta relación de contracultura y deidades míticas ya la había hecho en análisis desde la filosofía occidental otra persona que se llama John Carnevale. No me voy a meter mucho en eso por cuestiones de tiempo, siguiente. Pero pues ahorita yo propongo desde otro lente, justo rescatando otras filosofías nahuas que no sean como tampoco la filosofía griega, ¿no? Y lo mítico de Dionisio, sino pues Xochipilli. Para la construcción y el entendimiento de mi propia postura, movimiento y politicidad, encontré mucho en el enigma del don y el poder del ofrendar. Así que les invito a incorporar formas de intercambio y ofrenda en su cotidianidad. Coincido con la palabra del maestro Achen que dijo que muchas veces cuando posamos nuestra mirada sobre los otros, cometemos el pecado inevitable, según Kant, de imponerle nuestra propia realidad bajo la forma rígida de dos categorías estructurales, el tiempo y el espacio. Se supone que la mirada antropológica y especialmente la etnolingüística deberían poder superar esta limitación aportando una dimensión especial de la interculturalidad. Y bueno, para cerrar, considero necesario retomar el símbolo de la chacana andina para dar cuenta del poder de los conocimientos precolombinos que han sido ignorados en las discusiones alrededor de los cambios políticos. Conectando este símbolo con la propuesta conceptual de la energía erótica creativa y la de atmósfera perceptiva, discutiendo a su vez con los símbolos de Olin y de Xochipilli, creo que podemos encontrar los surcos identitarios de este andar que incorpore principios de conocimiento en espiral, de mandamientos zapatistas y de la lógica del caracol. Bueno, pues muchas gracias. Este, creo que, bueno, pues aquí están estos elementos, estos este, que se están presentando aquí en la mesa, que tienen que ver con sexualidad, que tienen que ver con la corporalidad y con el poshumanismo. Entonces, escucharíamos la última intervención, que sería